alrededores de acá, de San Ramón, puedan desplazarse y estar en esta linda comunión que vamos a tener con todos los hermanos, donde vamos a finiquitar todos los detalles ya para el retiro de Semana Santa, si Dios así lo permite. Amén, mis hermanos. ¿Qué le parece si abre la Biblia en Colosenses capítulo 1? Vamos a estudiar aquí una palabra bien bonita. Colosenses capítulo 1, versículo 12, 13 y 14. ¿Sí? Vamos a leerlo juntos. Yo a los hermanos de Tibás les aconsejo mucho que en la lectura tratemos de aprender a respetar las comas, los puntos y comas, y eso nos ayuda a tener un mejor entendimiento en la lectura. Entonces, hoy no va a ser la excepción. Vamos a ver, la coma es una pausa pequeñita. Colosenses capítulo 1, versos 12, 13 y 14. Punto y coma es una pausa un poquito más amplia, y dos puntos, pues ya ahí se hace un alto. Pero vamos a ver entonces, vamos a leer juntos. Ustedes van a tratar de seguirme, ¿sí? A la una, a las dos, Colosenses capítulo 1, verso 12, y a las 3. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta hermosa tarde por tu misericordia y tu bondad al habernos permitido recibir la salvación de nuestra alma. Y no solamente, Señor, ese regalo tan bello, sino que nos has dado también a nosotros el enorme regalo de poder ser parte de la iglesia verdadera, donde nos congregamos para recibir la palabra, para escudriñar tu voluntad y aprender más de ti. Señor, oro para que en esta mañana sea una palabra de amor, aunque haya exhortación en medio de ella, sea una palabra de amor, aunque haya, Señor, amonestación en medio de ella, y que nosotros podamos aprender bien tu palabra para seguir creciendo en la fe y seguir haciendo lo que es agradable delante de ti. Te doy gracias, Señor, por la buena voluntad que has puesto en el corazón de mis hermanos aquí en San Ramón, y ellos en esa buena voluntad han venido para recibir la palabra. Te pedimos que tú nos puedas guiar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, cuando Pablo escribía las cartas, es importante entender que al menos habían tres tipos de personas que eran expuestas a la lectura. En primer lugar, estaban los que ya conocían muy bien lo que Pablo estaba hablando. Entonces lo que hacían era recordar, como recordar otra vez lo que Pablo estaba enseñando. En segundo lugar, estaban los que ya pertenecían a la iglesia, pero todavía necesitaban afirmar cosas. Entonces, mientras leían las palabras de Pablo, así en reuniones como estas, algunos se afirmaban: yo no tenía tan claro eso, qué bonito, y entonces se afirmaban en la fe. Y por otro lado, también estaba el grupo de los que aún no habían entendido mucho, ¿sí? Estos asistían con un corazón bien devoto, con un corazón lindo, pero no tenían como mucho entendimiento todavía de los misterios de Dios. Entonces, así mismo pasa, aunque sean grupos pequeños como hoy estamos aquí, también puede haber estos tres tipos de hermanos, ¿sí? Ya habría otro grupo de personas que no son justas, que no han entendido, pero pues hoy vamos a ver esos tres tipos de hermanos. Los que hoy van a recordar algo, qué bonito, recordar la palabra. Los que van a afirmar algún principio y los que van a aprender también algunas cosas importantes. Entonces, Colosas era una ciudad, y en la ciudad de Colosas un hombre llamado Epafras fundó una iglesia. Esa iglesia ahora se le conoce como Colosenses, a los hermanos de Colosenses, porque pertenecían a una ciudad llamada Colosas. Y Pablo les dice, en primer lugar, con gozo
Dando gracias, versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces encontramos aquí en este versículo tres palabras sumamente importantes. La primera de ellas, gozo también podría ser una palabra, pero nos vamos a enfocar en la primera de ellas, aptos, participar y herencia. Gozo también, la palabra gozo es un vocablo griego que se traduce al español como una alegría en el alma, alegría interna. No es la alegría que proviene por las cosas de este mundo, es una alegría interna que a pesar de las dificultades dentro de mí, al yo saber que Dios tiene el control de todo, entonces estoy gozoso dentro. Por eso el gozo de Dios es completamente diferente a la alegría del mundo. ¿Cómo es la diferencia? Pues la alegría del mundo tiene que ver, por ejemplo, a usted le llaman y le dicen, mire, disculpe, ¿usted es fulano de tal? Sí, yo soy fulano de tal. Ah, bueno, un familiar suyo falleció por aquí no sé dónde y le dejó 5 millones de dólares. ¿Usted cómo se pondría? ¿Sabe cuántos son 5 millones de dólares? Son más de 2.500 millones de colones. Es demasiada plata. Uy, pastor, hermano, usted tan alegre, voy a comprar un terreno, voy a estar tan feliz, tan gozoso y ya usted está preparándose para ir y no sé qué, y de repente le llaman, fulano, disculpe, nos equivocamos, no era usted. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí se terminó la alegría, es temporal, el gozo de Dios no se termina. El gozo de Dios, a pesar que estén dificultades, dentro de mí yo sé que Dios tiene el control de todo. Estoy disciplinado, yo sé que Dios me ama. Estoy pasando por una dificultad porque yo mismo me metí en ella. Dios, yo sé que tiene el control, Él me ama, Él me va a ayudar. Entonces dentro de mí siempre va a estar esa alegría. Pero bueno, gozo no es una de las palabras que yo quería rescatar en primera instancia. La primera es aptos. Esa palabra aptos es una palabra griega que es hikanoo. Y ese vocablo griego habla de competente, así, competente. Habla de calificado también o capacitado. Entonces, es sumamente importante entender que para yo poder participar de la herencia de los santos, yo no puedo capacitarme a mí mismo, ni puedo hacerme competente yo mismo, no, ni me puedo calificar yo mismo. Alguien tuvo que hacerlo por mí. ¿Quién fue el que lo hizo por nosotros? Cristo Jesús. Aptos, repito, habla de ser competentes. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes son competentes para entrar al reino de los cielos? Solo un amén. Voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos de ustedes ya están calificados para entrar al reino de los cielos? Sí. Sí, exactamente, lo entendemos. Si fuera por nosotros mismos, todos diríamos, no, no podemos. Pero nosotros fuimos calificados ya. Tenemos la nota que sacamos, ¿cuál fue? 100. Así, 100. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo aptos. ¿Para qué nos hizo aptos? Aparece la segunda palabra, para participar. Y la palabra participar es ser parte, eso significa ser parte de algo. Entonces dice, nosotros fuimos capacitados para ser parte de qué, ser parte de qué. Aparece la tercera palabra, herencia. Ser parte de la herencia. ¿Cuál es la herencia? Pongo una señal aquí, por favor, y acompáñeme a Mateo capítulo 25, un momentico. Mateo capítulo 25. Recordemos esta escritura, pero no pierda Colosenses. Mateo capítulo 25. ¿Lo tienen, mis hermanos? Verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones,
y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿cómo les va a decir? Leamos juntos después de los dos puntos. ¿Cómo les va a decir? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, ¿cuál es la herencia? Nosotros fuimos hechos competentes. Nosotros fuimos hechos, estamos capacitados para la herencia. ¿Cuál es la herencia? El reino de los cielos. Entonces, póngame mucha atención, mis hermanos. El problema es cuando yo pienso que mi herencia tiene que ver con cosas terrenales meramente, como salud, como buena estabilidad en el hogar, como tener dinero. Esas cosas la Biblia le llaman añadiduras. Pero nuestra herencia real solamente la vamos a recibir cuando cuando salgamos de este cuerpo. La palabra muerte en el hebreo es separación. Pues cuando yo muera, se separa mi espíritu de mi cuerpo. Porque dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 50, que lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Es decir, este cuerpo no puede entrar al reino de los cielos. Tenemos que salir de este cuerpo. Pues Pablo le llama a eso en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es el morir? Ganancia. Entonces nosotros todos los días en esta tierra, ya como justos renacidos, lo que estamos esperando son dos cosas: el rapto o la muerte. Eso es todo. Porque por medio de la muerte vamos a estar ya participando de la herencia de los santos. Una herencia que Cristo ganó a través de la muerte. Un reino que fue preparado desde la fundación del mundo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, ahí estamos cerca. Versículo 42, Mateo capítulo 13, versículo 42 y 43. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quiénes van a echar ahí? Ahora les voy a adelantar el verso 13, a los que están en tinieblas. ¿Quién más son los que van a estar ahí? Los que están en tinieblas, los que nunca fueron hechos aptos para entrar al reino de los cielos. No recibieron esa calificación que Cristo hizo por nosotros, para entrar, al lugar de tormento. Verso 43, leámoslo juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces, ¿cuál es la herencia? El reino de los cielos. Entonces, mi hermanito, no importa las aflicciones que usted esté viviendo en esta tierra, todas las aflicciones en esta tierra son pasajeras. No van a durar eternamente. Por eso, cuando un justo sufre mucho, es cuando un justo no aprende a comprender o no aprende a respetar los designios de Dios. Hoy en la mañana yo le enseñaba a los hermanos de Tibás la importancia, de hecho se tituló el tema, ¿dónde está vuestra fe? Así le dijo Cristo a los discípulos cuando iban, Cristo le dice a los discípulos, vamos a ir al otro lado, punto. Si Cristo dice que vamos a ir al otro lado, vamos a ir al otro lado, punto. Se suben a la barca, cuando van en medio del lago, viene una tormenta muy fuerte y Jesús está dormido, hasta que ronca y los discípulos están angustiados. Y yo le decía a los hermanos, es muy probable que los discípulos hayan tenido actitud como la tienen muchos justos cuando están en dificultad. El uno le dijo al otro, hasta aquí llegamos, así, cuando hay dificultad. El otro probablemente le dice al otro discípulo y le dice, mejor nos hubiéramos quedado allá. ¿Para qué vinimos aquí? Pero después uno va y le dice, maestro, perecemos. Jesús se levanta, así como, ¿qué pasó? Manda la tormenta que se calme y dice que vino bonanza. Y Jesús vuelve a ver a los ojos a sus discípulos y les dice, ¿dónde está vuestra fe? O sea, como justos renacidos, repito,
vamos a tener dificultades en la tierra, pero el Señor prometió estar con nosotros. Él va a estar con nosotros, sin importar las dificultades. Por eso debemos aprender a reposar en Él. Se llama confianza. A ver, yo le hago una pregunta. Con toda honestidad, ¿cuántos de ustedes antes de sentarse en esa silla la revisó que estuviera buena y que le aguantara su peso? No, ¿verdad? Usted llegó, agarró la silla y ¡pah!, de una vez se sentó. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted confía en esa silla. Pero si en la noche, me imagino que hay grupo de WhatsApp, ¿sí o no? En la noche el pastor Samuel pone, hermanos, tengan cuidado que hay algunas sillas que están malas. Eso es un mensaje que inmediatamente, ¿qué va a traer en su corazón? Duda. Usted llega, no falta el despistado que se le olvidó, pero usted lo más seguro llega y ¿será esta? No, esta está bien. Así, porque hay una duda. Es el trabajo de Satanás todos los días, meter duda en el corazón de los justos. Por ejemplo, Elías, en una ocasión, en el primer libro de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18, no lo busque, pero Elías está en un momento en la cumbre. Elías reunió al pueblo, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? Si Baal es Dios, sigan a Baal. Si Jehová es Dios, sigan a Jehová. Pero no es, claudicar significa brincar de un pensamiento a otro. Como que Baal que adore. No, ya no, ahorita Jehová. No, ahorita Baal. No, así no. Hagan un altar y busquen a su Dios. Yo voy a hacer un altar y busco a mi Dios. Y en total hace descender fuego del cielo Elías, luego mata 400 profetas, luego le dice al rey, va a llover y llovió, no va a llover y no llueve. Y cuando él está así, tan en la cumbre de su ministerio, un hombre lo llama y le dice, Elías, y él hace, ¿qué pasó? Y el hombre le dice Jezabel, que hoy le va a cortar tu cabeza. ¿Y qué pasó con Elías? Se llama, escúcheme, una debilidad espiritual que cualquier justo puede vivir en cualquier momento. Se debilita espiritualmente. Entonces, ojo, debilidad espiritual no tiene que ver con debilidad carnal, son dos cosas diferentes. Aquí no hubo pecado. Él se debilitó espiritualmente y ya no tenía la misma fuerza para congregarse. Ya no tenía la misma fuerza para buscar a Jehová en la palabra, en la oración. Ahí es donde muchos hermanos, qué raro, no ha vuelto, pero no es que se fue al mundo y al pecado, pero no ha vuelto el hermano. Mucho trabajo, muchas circunstancias, se debilitó tanto que Elías buscó la soledad. Cuando uno está débil, busca la soledad y se va al desierto, deja hasta su criado. Y en el desierto, Elías dice, basta Jehová, quítame la vida. Estaba tan débil, pero tan débil, que dijo, basta Jehová, quítame la vida. Entonces, así un justo, cuando está en una dificultad muy dura y se debilita espiritualmente, siente que no hay salida, siente que se le vino todo encima, y entonces su fe necesita ser fortalecida por la palabra. Entonces, pero Dios, como es tan hermoso. ¿Cuántos creen que Dios es hermoso? Él nos ama tanto que manda un ángel, Elías, y Elías está bien dormido, porque cuando un justo se debilita espiritualmente no puede servir, no es capaz. No es capaz. Además le dice, mire, mañana vamos a llegar a limpiar la iglesia, no puede. Mire, hermano, ahorita que termine el culto hay que sacar la silla porque vamos a limpiarla, no puede, no tiene la fuerza. No, la iglesia no debe señalar esas cosas. Hay que orar por el hermano para que se fortalezca en la fe. Hace un tiempo atrás aprendí algo que ha traído mucha bendición a la iglesia de Tibás, porque eso contradijo mi pensamiento de toda la vida. Y el pastor Samuel nos explicaba, hay hermanos que deberían de estar solo oyendo la palabra para crecer en la fe, y eso no es malo, porque usted les pone cargos y se debilitan, o sea, no son capaces. Un cargo más bien la poquita fuerza que tenía ya la pierde, porque ya no viene, ya vienes porque tiene un cargo, porque tiene que hacer, y no viene porque quiere buscar al Señor. Y eso en Tibás ha traído gran bendición, porque nosotros éramos casi 70 servidores, así vinimos a ser justos, pero muchos de ellos como sirviendo solo por esfuerzo de obras y no por fruto.
Entonces, Elías estando ahí, el ángel le dice, papito, aquí te traigo una comidita. Y Elías, come. Y se comió la tortica. Ay, tan rico, gracias, Señor. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Elías? Se fortaleció, ¿verdad? Comió, qué rico. ¿Y qué hizo con esa fuerza? ¿Alguien sabe qué hizo? Se volvió a acostar y se volvió a quedar dormido. Entonces Dios con tanto amor le dice al ángel, mire, se volvió a dormir. Sí, Señor, ¿qué? Llévele otra tortica. Va y lo despierta, come y ahora le dice, levántate, porque el largo camino te espera. Y ya con 2 torticas y mucha fuerza, ¿qué hizo? ¿Qué hizo ya? Fortalecido, ¿ya qué hizo? Pues se metió en una cueva. Estaba muy débil espiritual. O sea, no se fue a hacer la obra, se metió en una cueva. Y ahí encerrado, ¿cuál era el argumento de Elías? Así, repetidas veces dice, Señor, he sentido un vivo celo por la casa de Jehová y solo he quedado yo y me buscan para matarme. Así cada rato decía Elías, solo he quedado yo y me buscan para matarme. Pero Pablo dice, ¿cuál fue la santa respuesta? Viene un estruendo. Ahí no estaba Dios. Viene un temblor, ahí no estaba Dios. Y luego un viento apacible. Una de las manifestaciones, ahí estaba Dios. Elías. ¿Y qué le dice Elías? Señor, tengo un vivo celo por la casa de Jehová y solo he quedado yo. ¿Y qué le dice Dios? No, mijito, yo me he guardado 7,000 hombres que no van a doblar rodillas. Levántate y ve a hacer el ministerio. Y se volvió a fortalecer. Elías pasó por la etapa que muchos deben de estar, solo oyendo la palabra, oyendo para fortalecer su fe. Y si no es por carnalidad, por un pecado, ligerito Dios le fortalece y vuelve y se levanta. Si es un pecado, va a costar demasiado. Porque si es un pecado, se debilita y ya el pecado se revuelve con su debilidad espiritual. Y el pecado, como se acrecenta, y si no se arrepiente, pronto va a venir la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios es muy dolorosa. Que Dios tarda para disciplinar, pero cuando disciplina duele. Él disciplina duro. ¿Para qué nos disciplina? Porque nos ama. Por eso Él nos disciplina a nosotros. Entonces, los justos vamos a resplandecer como el sol en el reino de nuestro Padre. Si volvemos a Colosenses, capítulo 1, no me fijé la hora, como más o menos a qué horas es que terminamos, hermano. Bueno, estamos muy bien entonces. Colosenses capítulo 1, verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Qué significa aptos? Competentes, calificados, así. Que nos hizo aptos, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De qué nos ha librado Él? De la potestad de las tinieblas. Los justos ya no estamos de ninguna manera bajo la influencia de Satanás. Por eso los justos podemos vencer el pecado. Por eso los justos podemos vencer la debilidad. Por eso los justos podemos vencer todo lo que las tinieblas nos ofrecen a nosotros. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo vivíamos nosotros antes? Oprimidos por el diablo. Él nos oprimía y nos podía llevar a nosotros cautivos en muchos pecados. Primera de Juan capítulo 5, por ejemplo, nos dice, Primera de Juan capítulo 5. ¿Lo tienen, mis hermanos? Versículo 18. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tienen, mis hermanos?
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? Pues yo no sé cuál es la dificultad de ese texto. El que nace de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Es decir, si yo digo que he nacido de Dios, pero vivo practicando el pecado, allí hay algo extraño en el nuevo nacimiento. Porque Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué más dice? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, ¿y qué? ¿Y qué dice? El maligno no le toca. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Ahora nosotros caminamos en luz, no en tinieblas, porque ya fuimos trasladados. No es que yo me trasladé. Antes en los grupos religiosos nos enseñaban a trasladarnos. Deje de fumar, deje de tomar, deje de decir malas palabras, deje de ver pornografía, deje de mentir, deje de adulterar, deje de fornicar, deje. Entonces yo con mis propias fuerzas como tratando cada día de salir. Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que fuimos trasladados. Son dos cosas diferentes. Dios nos toma, nos lava, nos santifica, nos purifica y nos saca. Ahora, en las tinieblas ya yo no vivo, ahora vivo en la luz. Y el maligno no me puede tocar. Ahora el maligno no me puede tocar. Entonces mucha gente, como que el diablo, que es que el diablo cochino, no, el diablo no me puede tocar. Aquí dice claramente, y el maligno no le toca. ¿Ven lo que dice el 19? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa el mundo entero está bajo el maligno? Oye, yo le insisto tanto a mi niña con esto. Yo le digo, vea, mi amor, las personas, y se lo digo a los jóvenes y también a los adultos, las personas más peligrosas en nuestras vidas son las personas que tienen la etiqueta de buenas personas, pero que no son justos. Por ejemplo, una joven que va a la iglesia, que se cuida, que se guarda para Dios, que ama a Dios, entra a un colegio y en ese colegio se da cuenta que estas tres jóvenes fuman marihuana. A esas tres le echa una cruz por su sabiduría. No me conviene andar con tres jóvenes que fuman marihuana. Luego voy a volver para acá y estas dos son fornicarias, se van con hombres, tampoco me conviene. Pero mira allá, y hay una que es tan buena gente. No fuma, no toma, no dice malas palabras, siempre con su mamá. O sea, esta califica para ser mi amiga, pero no es justa. Esa es la más peligrosa que todas. Porque las otras usted les anda de lejos, ya sabe por qué. A esta usted se va a abrir con más facilidad. Entonces esa, un día va a su casa, usted va a la casa de ella, comparten, hablan, y usted le dice, vamos a los sábados, a los jóvenes. No, es que yo no, yo tengo otra religión, pero yo respeto. Ok, está bien, no importa. Pero un día esa le dice, amiga, cumplo años. Sí, ¿cuándo es el sábado? ¿A qué hora? A la hora de la reunión juvenil. Más, ¿será que puedo ir a la reunión? Sí, ahí no fuma, no toma, no baila, nada. Bueno, mija, vaya, ya perdió la reunión juvenil. Allá conoce otro ambiente, otras personas, no sé qué. Mire, a fin de mes vamos para la playa. Sí, ¿cuántos días? Sábado y domingo. Es una familia que no fuma, no toma, no se droga, no dice malas palabras, son educados, son bien de buena moral. Y ahorita usted le dice a su chiquita, vaya, mi amor, fin de semana. Ya tampoco vino el domingo al servicio. Y esa, paulatinamente, le va a arrancar. Cuando usted se percate, está fría, con las ganas de este mundo que con las cosas del Señor. Porque ve que ella sale, que patinada, que circo, que cine, que mall, y un montón de cosas que no son malas en sí, pero que usted tiene responsabilidades primordiales con Dios. Terminó esa persona arrancándole. Ahora, si yo pertenezco a la luz, el maligno no me toca, pero eso no quiere decir que las personas que están bajo el maligno no vayan a ser utilizadas por el diablo para hacerme daño a mí en mi comunión con Dios. Como el diablo no puede hacer nada más con usted, el único trabajo del diablo es dañar tu comunión con Dios. Eso es lo único que él puede hacer.
Nada más. Entonces, Él va a esforzarse para que tú pierdas tu comunión con Dios. Y cuando hablamos de comunión con Dios, principalmente la comunión con Dios es con el cuerpo de Cristo. Es lo que Él más ataca. Que usted no se congregue, que no esté con los justos, que no esté con los hermanos. Es lo que Él más va a atacar. En 1 capítulo 1, versículo 10, Pablo da una instrucción de cómo es que la iglesia que no está bajo el maligno debería de andar. 1 capítulo 1, versículo 10. ¿Lo tienen, mis hermanos? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué dice? Una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pregunto, ¿un justo puede estar así con uno que está bajo el maligno? ¿Sí o no? No puede. No hablamos la misma cosa. No tenemos los mismos pensamientos. Por ejemplo, un justo está pensando, uy, Semana Santa, vamos al retiro, vamos a invitar a alguien, vamos a orar para que esa persona sea evangelizada. Uno que está bajo el maligno ni se le pasa por la mente, no sabe ni qué es el retiro. Porque en su mente está playa, diversión, diversión. Y no es que estamos nada en contra con pasear, pero debemos aprender a elegir bien. Debemos saber cuánto podemos sacrificar nosotros mismos para que las almas se puedan salvar. Yo me quedé asustado, sinceramente, en el retiro del año pasado, retiro de verano, cuando yo tuve que acomodar en la iglesia 500 sillas para 500 personas. Yo me quedé asombrado que en Semana Santa 500 personas no hayan ido a pasear ni nada para ir a escuchar la palabra de Dios. Ahora el pastor Samuel va a agrandar el edificio porque vamos a meter como 700 sillas. Y yo sé que yo sé que vamos a necesitar 700 sillas, porque este año la iglesia ha crecido más, vamos a llevar más gente para que reciba el evangelio. Amén, hermanos. Yo me quedé asombrado, porque decirle no a las vacaciones, eso hay que tener un grado de espiritualidad bien alto, ¿verdad que sí, hermanos? Porque he trabajado duro, son mis días de reposo, mi familia, pues los voy a dedicar para evangelizar, porque voy a recibir mucha recompensa por la gracia de Dios. Amén. Así que el 24 de febrero también espero ver a los servidores hoy en esa reunión y nos podamos saludar y abrazar a todos los servidores de San Ramón también. Segunda de Corintios 10. Nosotros vemos gran diferencia aquí también. Segunda de Corintios, capítulo 10. Así suena mi carro, no quiere fijarse, Esteban, porque mi carro tiene una alarma parecida a esa. El hermano va a fijarse, manita, tranquilo vos. Bueno, Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. ¿Lo tienen, mis hermanos? Leamos desde el 3 para contextualizar mejor. Pues aunque andamos en la carne, ¿qué significa andar en la carne? ¿Cuántos aquí andan en la carne? A ver, ¿cuántos aquí andan en la carne? Si me dice que no, entonces ¿en qué anda? Sí, debemos aprender a contextualizar las palabras según lo que vengamos estudiando. Aquí carne no está hablando de pecado. Aquí carne está hablando de cuerpo físico. ¿Cuántos aquí andan en la carne? Entonces la respuesta que usted podría dar más correcta es depende. ¿Se acuerdan? Depende de qué carne. Si hablamos de la carne, yo no. Pero si hablamos de andar en la carne, pues sí, todos andamos en esta carne. Entonces dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahí hace la diferencia ya. O sea, no, militar significa vivir. Ya no vivimos según los deseos de la carne. Vivimos en esta carne, pero no vivimos según sus deseos. A ver, seamos honestos. ¿Su carne qué prefiere? ¿Venir al culto a esta hora o quedarse en casita viendo Netflix? Si usted pone a su carne a elegir, ¿qué dice ella? Tendría que ser una carne muy cristiana para que diga que el culto. Y eso cuesta demasiado porque ella no se convierte.
Ella sigue siendo así siempre con sus deseos pecaminosos. Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, como físicas, humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? ¿Dónde están esas fortalezas? Aquí, en el conocimiento, en la mente, en el corazón. Es decir, nosotros tenemos que destruir esos argumentos en la mente de las personas. Por ejemplo, yo les cuento a manera de testimonio. Ustedes saben que yo me uní a la misión como 6 años, más o menos. Y en esos 6 años el pastor me dijo de pura entrada: Pastor Víctor, todas las Semanas Santas hay un seminario. Y yo tenía como una fortaleza en mi mente. Semana Santa es de pasear. Porque toda mi vida yo veía que los hermanos, es más, ni siquiera yo predicaba los domingos de Semana Santa. Yo ponía a alguien a predicar y me iba para la playa. Así, muy en la carne estaba. Entonces cuando el pastor me dice eso, y como era virtual, yo dije, me conecto desde donde esté. Y si usted me dice que se me da vergüenza, claro que sí. Era un justo pero bien paseador por allá en la playa. Y por allá me conectaba ratos y no sé qué, y nadaba un ratito y volvía y me conectaba, y así me la pasaba. Y yo dije dentro de mi corazón, yo no voy a involucrar a la iglesia en esto. ¿Quién va a ir a una Semana Santa? ¿Quién va a ir? Así fue el primer año, segundo año, tercer año, como 4 años. Después del tercer año ya yo llevé como 8 personas, 10 iban un día y así. Yo también iba 2 días y así. Pero un día tuve el entendimiento, se me abrió el entendimiento. Un día el pastor estaba enseñando y decía sobre las coronas, y imagínense yo sacrificar mis vacaciones para llevar un pecador a recibir el evangelio. Y lo abrí a la iglesia y empecé durante 7 meses a enseñar a la iglesia, a enseñarla con la palabra, no a exigirle. O sea, como ustedes carnales que no van ahí, ustedes que quieren, no, con mucho amor y con la palabra, hermanos, mire, a enseñarles con la palabra. Cuando llegó el día del retiro, nosotros tuvimos la enorme bendición de anotar 125 personas que asistieron todos los días en Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué? Porque se rompió la fortaleza, así. ¿Dónde está esa fortaleza? En la mente y en el corazón. Pero en un pecador no puede pasar. En un pecador primero hay que romper la fortaleza, pero en cuanto a la justificación de su alma. Vea lo que dice el 5. Lo tiene, mis hermanos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo se derriban esos argumentos? ¿Cómo? Con la palabra. Con la palabra. Cuando un hermano cae en algún pecado, sí, no es yo, sí, usted quiere, y yo como atacándole, no, con la palabra. Yo hoy le decía a los hermanos de Tibás, a veces presentamos a un Jesús como muy enojado siempre. O sea, y Jesús se levantó, dijo a la tormenta, deténgase tormenta, y volvió a ver a sus discípulos y les dijo, ¿dónde está puesta vuestra fe? No, así no. Al contrario, seguramente Jesús con tanto amor, con tanta ternura, dice, Pastor Víctor, necesito que vayas a San Ramón y yo te voy a utilizar por mi palabra para enseñarle a algunos de mis hermanos que pueden estar viviendo en algún pecado, que se arrepientan antes de que venga la disciplina, porque yo no quiero disciplinarlos. Dios dice en Joel capítulo 2, versos 12 y 13, manda el Señor ahí que Él se duele del castigo, así dice, yo me duelo del castigo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, dice. Conviértanse de su mal camino, porque misericordioso y clemente es Jehová, que se duele del castigo. Él no quiere castigarnos, Él quiere con amor que nosotros nos volvamos a Él. Entonces, una persona que está bajo el maligno está lleno de argumentos.
Si tiene muchos argumentos en su mente y muchos argumentos en su corazón que también deben de ser rotos, deben de ser quitados. Ahora, a veces los justos, por alguna razón, se dejan atrapar en algunas cosas de este mundo. Y entonces Pablo le dice en los Romanos capítulo 6, Pablo le dice a los hermanos justos renacidos, porque Romanos fue escrito para una iglesia justa renacida. Versículo 12. Mire qué interesante palabra le dice Pablo a los hermanos de Roma. ¿Lo tienen, mis hermanos? No reine como gobernar. No gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿A quién le está hablando esto Pablo? ¿A los pecadores o a los justos? A los justos. Porque podría llegar a pasar que un justo renacido, por alguna debilidad, alguna razón, un pecado le señoree. Y debería examinar su fe. Si es que no está en la fe o si es que de verdad como justo va a tener que ser reprendido. Porque no es común eso. Esto no es algo común. Entonces yo seguro soy de esos. No, esto no es común. Estos son excepciones muy enormes. Por eso la Biblia cuando habla de Ananías y Zafira, eso es una excepción. 1 Corintios 5:5 y habla de un muchacho que estaba en fornicación, eso es una excepción. Pero la Biblia no habla como que los justos todos continuamente están arrastrados por el pecado, no, al contrario. Los justos continuamente vencemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora en nosotros, como lo vamos a ver ahora. Pero dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Porque aunque somos justos, este cuerpo siempre sigue jalando al pecado. Pero nosotros lo podemos vencer porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Mora en nosotros el Espíritu de Dios, sí o no? Entonces somos más que vencedores. Él no nos vence a nosotros. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros. ¿Cuáles son los miembros? Las manos, la cabeza, los pies, todo nuestro cuerpo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué instrumentos de justicia? Porque ya somos justos. Verso 14. Porque el pecado, ¿qué dice? Vamos a leer el 14 juntos. 1, 2 y 3. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se puede enseñorear de nosotros. O sea, el pecado no puede enseñorearse de la iglesia, no puede. ¿Por qué? Porque en nosotros mora el Espíritu. En el capítulo 7 de Romanos aparece Pablo como muy fracasado ante el pecado y ante las cosas de la carne. Capítulo 7, verso 15. ¿Lo tienen, mis hermanos? Romanos 7, 15. Dice, Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces así decíamos antes, sí, con razón yo grito a mi esposa, sí, con razón es que yo soy tan bravucón, por eso es que yo robo a veces en mi trabajo, con razón no soy capaz de vencer la pornografía, porque lo que hago no lo entiendo, no es lo que yo quiero. Así pensaba, así nos enseñaron, como tomando este texto como ocasión de caer en el pecado, pero no. Y enseguida le añadíamos el verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y así, para rematar el 24 que no lo teníamos que aprender de memoria antes. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y me veía pornografía un rato, miserable, claro, como Pablo estoy. Deseaba a las mujeres del prójimo, como Pablo estoy.
Mentía como Pablo estoy. No me congrego, no doy el diezmo, no doy la ofrenda como Pablo. Con razón. El problema es que Cipriano y algunos de los traductores de la Biblia se les ocurrió poner títulos a los capítulos. De hecho, los escritos originales no tienen capítulos, ni versículos, ni títulos tampoco. Entonces, llegamos hasta el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, cuando peco decíamos, no soy yo, es mi carne, porque la carne es débil. ¿Sí o no, hermanos? Pero ¿por qué la carne es débil? La Biblia dice en Mateo capítulo 26, verso 41, ¿por qué la carne es débil? Cristo le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué es débil? Porque no velamos y oramos lo suficiente. Por eso es que la carne es débil. Entonces aparece un título. ¿Cómo dice el título en el capítulo 8? Ahora, si quitamos ese título y quitamos el 8, la escritura sigue. Y Pablo en el 8 nos muestra que él no era un miserable vencido por la carne. Vea lo que dice el verso 1 del capítulo 8 de Romanos. Ahora pues, ¿qué significa ahora pues? O sea, trae una conversa, Pablo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego, ¿qué dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo así, Pablo? Primero dice que él es un miserable, que lo que no quiere eso hace. Él está hablando de lo que pasa cuando le damos ocasión a la carne. Pero ahora él dice, no, un momentico, nosotros no debemos andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aparece el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? ¿De qué me libró? Entonces nosotros no estamos vencidos por la ley del pecado. ¿Qué es una ley? Una ley son como las leyes de la gravedad, por la ley de la gravedad. ¿Sí? ¿Cómo es la ley de la gravedad? Así. Si yo suelto este teléfono, ¿qué pasa? La ley de la gravedad lo atrae. ¿Sí o no? Eso es una ley. Una ley es algo que se cumple sí o sí. Todo lo que yo tome, todo, por más liviano que yo tome, todo va a caer. Eso es una ley. Pero hay una ley mayor que la ley de la gravedad, como las turbinas de un avión. Eso es una ley mayor porque logra que un avión que pesa yo no sé cuántas toneladas pueda vencer la ley de la gravedad y flotar. O la ley, hay un aire que se llama helio, creo que es